Buenos días, ¿cómo están? Bien, espero que estén bien y que estén disfrutando este momento tan especial, porque creo que esta canción, ¿a poco no está bien padre? ¿Verdad? Como que nos conecta con Dios, ¿verdad? Y sabemos que la persona que nos conecta con Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Y siempre sabemos que si el Espíritu Santo no está, entonces no está Dios, porque Dios está en la persona del Espíritu Santo con nosotros. Amén. Así que vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Y bienvenidos también a todos los que están en la transmisión en Vive Radio en la 104.5 y también en todos los medios de Facebook o en algún dispositivo donde esté escuchando este momento la palabra. Yo quiero decirte que hoy Dios nos dará una palabra que nos va a retar, ¿okay? Que nos va a hacer entender que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los valientes arrebatan el reino. Ok, bienvenidos también aquí a todos ustedes. Qué bueno que estamos aquí y es para mí un honor poder estar en este lugar. Y hoy el tema que yo quiero compartir es un tema que yo creo que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. En estos tiempos se están viendo cosas que son muy alarmantes y cosas que son muy peligrosas. Con cada día que pasa, el mundo se convierte más a la maldad y más se revela en contra de Dios. Estoy segura que todos aquí estamos de acuerdo cuando digo que la maldad se ha aumentado, ¿verdad? Y que en el mundo está sufriendo más violencia. Es por eso que hoy quiero yo compartirte una palabra que rete tu vida. Y yo quise ponerle, si no lo pronuncio bien, ahí me perdonan, ¿ok? Alzheimer espiritual. Y yo creo que todos hemos escuchado de esa enfermedad, ¿verdad? Que se les da a las personas que comienzan a olvidar su vida, a olvidar las personas, a olvidar su mundo, a olvidar su niñez, a olvidar su vida pasada. Y quiero basar mi prédica hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al 10. Vamos a estar escudriñando esta palabra para que podamos entender qué es lo que yo quiero compartirte en este momento. Fíjense bien, Ezequiel, quien escribió este libro, su nombre significa Dios fortalece o fortalecido por Dios. Ezequiel fue uno de los profetas mayores y profetizó entre los judíos exiliados en Babilonia durante los últimos días de la decadencia y la caída de Judá. Este hombre ministró a lo largo de los días más difíciles de la historia de este pueblo. En otras palabras, el periodo de 70 años de cautiverio en Babilonia fue cuando Ezequiel estuvo profetizando. Ezequiel fue llevado cautivo antes del asalto final en contra de Jerusalén. Y él usó profecías, parábolas y señales para dramatizar el mensaje de Dios. Recuerden que él era un profeta. La profecía no es más que una palabra que Dios le da a una persona, para un pueblo, para una persona, para una nación. Y Ezequiel fue usado como profeta en este tiempo cuando fue exiliados o sacado el pueblo por parte de Babilonia. Entonces hubo fuertes advertencias y llamado al arrepentimiento que Dios les envió a través del profeta Ezequiel. Este pueblo eventualmente dejó de existir, o sea, ya no está más. Y ahora debemos preguntarnos nosotros, ¿por qué fue que Jerusalén y Judá dejaron de existir?
Se preguntan ustedes, o a lo mejor no lo sabemos porque no lo hemos escuchado o leído, ¿verdad? Pero ¿por qué razón fue que dejaron de existir estos pueblos que fueron los pueblos de Dios? ¿Sí? Donde Dios se había mostrado, donde Dios había manifestado su gloria. ¿Cómo es posible que estos pueblos dejaran de existir? Y quiero darte una razón, la razón fundamental que el pueblo no hizo o dejó de hacer es que ellos desobedecieron y fueron idólatras. Fueron desobedientes a Dios. Fueron idólatras. Se buscaron dioses ajenos delante de Dios. Es por eso que estos pueblos dejaron de existir. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Existe esto en el mundo de hoy? ¿Tú qué dices? La desobediencia y la idolatría hacia Dios. ¿Existe? Sí. Y no solamente afuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia existe esto? Sí, ¿verdad? La triste realidad es que sí. Y es por eso que hoy en día podemos ver cómo muchos se desvían de la verdad de Dios para seguir doctrinas de hombres, y otros buscan apartar al hombre completamente de Dios a través de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, según Colosenses 2:8. ¿Sí? Muchos se van tras filosofías huecas, tras cosas que no son de Dios, que no vienen en la palabra de Dios. Y estas personas tristemente se hacen idólatras de cosas externas que no le agradan a Dios. Y no solamente se hacen idólatras, desobedecen, sí, no puedo pronunciar. Son desobedientes a Dios. Mejor, así se escucha mejor. ¿Ok? A veces somos desobedientes e idólatras. Y eso hace o provoca que nosotros nos vayamos a cosas que no le agradan a Dios y que son cosas del mundo. Por eso Colosenses dice, hacen su propia filosofía, hacen su propia doctrina, hacen su propio Dios. Manteniendo esto en mente, cuando se habla de un hueso, voy a leer primero Ezequiel para entender un poco de lo que voy a hablar. ¿Sí lo tenemos ahí? Ezequiel. Ahí está. Dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo.
De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Wow. ¿Habían leído ustedes esta porción? Sí. Permítanme, voy a tomar agua porque luego se me seca porque como que está muy fuerte el aire aquí. Entonces, fíjense, wow, con esta profecía, ¿verdad? De Ezequiel. Entonces, manteniendo en mente esta profecía, cuando se habla de un hueso, lo primero que nos viene a la mente es algo que ha muerto. ¿Sí o no? Ven un hueso y dicen, es algo que está muerto. Pero quiero que nos fijemos en que Ezequiel no solamente dice que había huesos, sino que los describe como secos en gran manera. O sea, no solamente era un hueso que, por ejemplo, cuando te comes un pollo y queda el hueso, en la tarde lo ves, ¿no? No, esos huesos estaban sumamente secos. Tenían tiempo que esos huesos estaban ahí. La realidad es que cuando meditamos un poco en el asunto, no nos será difícil reconocer que el mundo está completamente lleno de huesos secos. Cuando tomamos el tiempo de reflexionar en las condiciones en las que se encuentra el mundo, pronto nos damos cuenta que a diario nosotros caminamos y atravesamos por este valle de huesos secos. Todos los días, cuando vas a tu trabajo, en tu mover, en la ciudad, en los pueblos, en la nación. Nuestra nación es un valle de huesos secos, donde están muertos, donde no hay vida. Ellos se habían rebelado en contra de Dios. Ellos habían dejado atrás todas las cosas que Moisés les había enseñado y todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Por qué ha sucedido esto? La razón principal por lo que sucedió esto es que olvidaron, no recordaron. Los seres humanos somos de muy mala memoria. Digan conmigo, tenemos muy mala memoria. La verdad, todos olvidamos. A veces tú dices, oye, tanto bien que le hice a esta persona, ¿cómo es que se le ha olvidado lo que yo he hecho por ella? ¿Sí o no? Hacemos cosas por alguien y se les olvida cuando hay un problema, cuando hay un desacuerdo. Se les olvida que un día tuvieron la necesidad y tú pudiste darle o prestarle. La verdad es que tenemos un grave problema los seres humanos. Sí, tenemos muy poca memoria. En muchas ocasiones se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que solo Él nos pudo dar la paz que no teníamos. Que solo Él pudo calmar las tormentas en nuestra vida.
que nos azotaban de un lado a otro. Se nos olvida que solo Él nos pudo liberar del yugo del enemigo. Se nos olvida que solo Él nos pudo liberar de la esclavitud del pecado. El pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho. Se olvidaron de mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice un pasaje de la Biblia. Este pueblo estaba ahí en el desierto, en el valle de los huesos secos, porque se olvidaron de la grandeza de su Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había dado por ellos. Qué triste la situación que vivimos a diario, porque aún en nuestras familias se nos olvida cuando alguien nos dio la mano. Se nos olvida, tenemos corta memoria. Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos olvidamos? Lo que sucede cuando nos olvidamos de la verdad de Dios es que nuestra relación con Dios comienza a sufrir y morimos espiritualmente. Hay personas que se han olvidado de Dios, que se han olvidado de cómo Dios hizo con ellos, de todo lo que Dios les dio, de todo el precio que Dios hizo por ellos. Y como comenzamos a olvidar las cosas que Dios ha hecho a través de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, en el diario vivir, Dios ha hecho grandes cosas, pero se nos olvida. Porque desgraciadamente nosotros los seres humanos tenemos muy corta memoria. Muchos de nosotros podemos voltear a los lados y ver cuántas personas no se han olvidado de lo que Dios hizo por ellos. Sí, y andan allá vagando como huesos secos. Después de que Dios les dio un montón de cosas, después de todo lo que recibieron de la mano de Dios, andan afuera y hasta están en contra de Dios. Comienzan a hablar de Dios, que Dios no les ayudó, que Dios es mentiras lo que dice su palabra, y comienzan a renegar y a maldecir a Dios. Y hay un sinnúmero de personas que se han alejado de Dios y se han desviado. ¿Por qué? Porque no han tenido una buena memoria. Habiendo sido alguna vez seguidores de la verdad de Dios, ahora se encuentran apartados por completo. Es decir, se encuentran muertos espiritualmente. Se encuentran en la misma condición de esos huesos secos en el valle. Es por eso que hoy yo quiero hablarte de 5 verdades que debemos de conocer y hacer. Di conmigo, conocer y hacer. No solamente conocer, sino hacerlo. Porque muchas personas, el pueblo de Israel, vio y conoció la gloria de Dios. Sí, la vio y la conoció y recibió de Dios. Pero no tenía buena memoria. ¿Se acuerdan cuando comienzan a decir, oye, en Egipto teníamos un manjar? Cuando Dios les daba el maná en el desierto, comenzaron a renegar y diciendo que en Egipto estaban mejor. Tenían mala memoria, porque en Egipto eran maltratados, comían ajo, comían cebolla, era lo que les daba. Sí, pero cuando estaban
reclamaban a Dios y le decían: oye, queremos volver a Egipto porque allá estábamos mejor. Aquí tú nos traes para acá, tú nos tienes acá, tú. Y comenzaban ¿a qué? A renegar. ¿Por qué? Porque tuvieron muy mala memoria. Así que yo quiero hablarte de 5 verdades. Número 1. Tienes que ser obediente. Número 1. Tienes que ser obediente. El pueblo de Israel no fue obediente. Dice ahí que fue por desobediencia que murió. Por desobediencia y por idólatra, que se los llevaron cautivos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el caso de Ezequiel, Jehová le guió hasta este valle lleno de huesos. Algo que, como todos hemos visto, tuvo que haber sido un lugar muy desagradable. Imagínense un valle que él miraba y miraba y miraba el valle lleno de huesos secos. Y él dice: muy secos. Sí, lo hizo, lo llevó. A lo mejor muchas veces nosotros no alcanzamos a ver los propósitos de Dios. Aunque en algunas ocasiones no podemos entender el porqué de las cosas, nosotros necesitamos mantenernos en obediencia. Sí, porque si Dios nos pide algo, pero no está de acuerdo a nuestro pensamiento o a lo que nosotros queremos, no queremos obedecer. Sí, queremos obedecer solamente las cosas bonitas. Queremos ser obedientes a lo que nos agrada. Pero cuando Dios nos pide algo, que hagamos algo en lo cual yo estoy, pues no me gusta, entonces ¿qué? Desobedecemos. Es como en el hogar, en casa. Cuando nuestros padres nos piden algo que no nos agrada, desobedecemos. Pero cuando nos dice: hey, vamos a esto, obedecemos. Cuando de acuerdo a qué? A lo que yo quiero y a lo que yo deseo. Sí, el pueblo de Israel solo quería tener las cosas buenas de Dios. Quería obedecer a lo que ellos pensaban que estaba bien, a lo que Dios les pedía y les decía que estaba bien. Entonces, primero que nada, si tú no quieres sufrir de un Alzheimer espiritual, necesitas primero ser obediente. Ser obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2, observa, pon mucha atención. Sí, ok, estamos en vivo, ok. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo del valle, y por cierto secos en gran manera. ¿Qué nos está diciendo Ezequiel aquí? Por favor, prestemos mucha atención. Esto es de suma importancia. Observa. Pon atención. Fíjense bien que aquí Ezequiel no está diciendo que él vio este valle de lejos. Ezequiel no está diciendo que estuvo a una distancia de los huesos. El profeta nos dice que tuvo que pasar cerca de todo alrededor. En otras palabras, Dios le había guiado hacia donde él tenía que estar. Pero ahora quería que Ezequiel observara cuidadosamente dónde se encontraba.
Necesitas observar, necesitas ver, porque a veces vemos lo que queremos y no vemos la realidad de la cual estamos viviendo o está nuestra vida. ¿Sí? ¿Ok? Él vio los huesos, pero no los vio de lejos solamente, sino que le dijo, ve, y él estuvo donde estaban los huesos para que observara que los huesos estaban sumamente secos. Dios no solamente quiere que seamos obedientes a su palabra, sino que observemos lo que pasa cuando no obedecemos. Que observemos la vida, que observemos cómo está el mundo, que cada día está peor el asunto. Que veamos no solamente cómo está el mundo, sino cómo está nuestra vida. Si no somos un hueso seco, que observemos nuestra relación con Dios. Que miremos, que veamos cada día cómo estamos. Dios nos pide que nos acerquemos a todo lo que está a nuestro alrededor y que no solamente nos acerquemos, sino que veamos la condición en la cual se encuentran esos huesos. Que veamos la condición de las personas, pero también que veamos nuestra condición. ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Cuál es la condición en la cual estamos enfrentándonos? Número 3, necesitas mantener tu fe creciente. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué sucedió aquí? Lo más evidente aquí es que Dios estaba probando la fe de Ezequiel. Dios probó su fe y Ezequiel no dudó y no titubeó. Le dijo, mira los huesos, obsérvalos. Y le dice, hijo de hombre, ¿crees que vivirán estos huesos? Y Ezequiel inmediatamente le dijo, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. La fe es la parte más importante en nuestro diario vivir. Por fe estamos aquí. Por fe somos salvos. Por fe vamos al cielo. Vivimos por fe. Fuimos llamados a tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que estamos llamados a confiar completamente en Dios. Puede ser que en nuestros ojos las cosas aparentemente no tienen solución. Puede ser que las cosas no se vean bien, pero nuestra fe no nos puede fallar. A lo mejor estamos enfrentando economía baja, enfermedades, un montón de pecado, un montón de cosas que está devastando el mundo, las naciones. Ahora nos enteramos que hay muy poca agua y hay ciudades en nuestro país que tienen muy poca agua. Estamos enfrentándonos a algo de suma que necesitamos poner mucha atención los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que si nuestra fe falla, vamos a fallar completamente. Tenemos que recordar que para Dios nada hay imposible. Sí, todos los días lo recordamos. Y nos decimos a nosotros mismos, para Él nada es imposible. No
tenemos que permitir que nuestra fe flaquee en ningún momento. Porque si nos falla la fe, entonces no vamos a tener nada. Si tu fe falla, no tendrás nada. Si una persona está enferma y ha estado luchando con la enfermedad, pero su fe nunca falla, si sigue creyendo, si sigue creyendo. ¿Recuerdan a Job? Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún de la tumba fría me levantará. ¿Tú tienes que perder la fe? Nunca. Digan conmigo, nunca. Ni después de muerto. No. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos fe que nosotros no vamos a morir. Nosotros tenemos fe que cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestra fe no debe de fallar, no debe de faltar jamás. Aunque estés en el lecho de la muerte, tu fe no debe de fallar. Tú siempre tienes que seguir creyendo en Dios. Tienes que mantener una fe creciente. A lo mejor estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Economía difícil, sí. Sequedad, sí. Pero eso está profetizado. Y no tenemos que alarmarnos en algo que ya fue establecido por Dios en su palabra. Y muchos nos alarmamos sabiendo que ya está profetizado. Está profetizado. Entonces, nuestra fe jamás debe de fallar. Nos alarmamos por algo que sabemos que tarde o temprano va a suceder. Si muere alguien, nos alarmamos. O sea, venimos aquí para morir y nos alarmamos sabiendo que ya está establecido. Entonces, mientras nuestra fe sí esté ahí, aunque estemos muertos, viviremos. Por eso, en este momento Ezequiel miraba los huesos secos y le pregunta: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque Ezequiel seguía creyendo. Y lo podemos ver más adelante porque dice que comenzaron los huesos a unirse y comenzó a salir tendones y comenzaron a esos huesos a cobrar vida. Esa es la fe que tuvo Ezequiel en ese sueño. Y es una palabra profética para nosotros. Que aún después de la muerte, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Amén. Entonces, nunca debe de fallar la fe. Nunca digas: ay, Dios, mira lo que estamos viendo. Ay, Dios, mira. ¿Por qué? Porque es lo que ya está profetizado. Solamente necesitamos seguir creyendo en Dios, no perder la fe. Número 4, habla a la palabra. Habla la palabra. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le dijo a Ezequiel que le hablara a los huesos secos. No como se habla normalmente, sino que le hablara con autoridad, con la autoridad que Dios le estaba dando. Dios nos dice a nosotros lo mismo. El día de hoy necesitamos profetizar sobre los huesos secos, sobre la ciudad, sobre la nación. Necesitamos profetizar sobre las personas que se encuentran en ese valle de huesos secos. Cristo nos ha dado la autoridad para vencer el mal con el bien y las mentiras del diablo con la verdad de Dios.
Cuando hablamos la palabra de Dios con la autoridad que Él nos ha dado, sucederá tal como podemos encontrar aquí. Sucederá de esta manera porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es vida y es lo único que sirve para iluminar nuestro camino. Es nuestra lámpara a nuestros pies. Es quien puede iluminar en medio de la oscuridad. La palabra será quien nos guíe. Solo con la palabra de Dios vamos a poder vencer. Solo con la palabra de Dios podemos obtener la victoria sobre cualquier situación. Amén. Digan amén. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? O estamos como aquellos que van a ir a hacer un examen y no estudian y creen que Dios les va a soplar la respuesta cuando no estudiaron. Dios, háblame, decimos, ¿verdad? Oramos y decimos, Dios, háblame, háblame, háblame. Y ahí está la Biblia guardada. ¿Cómo nos va a hablar a Dios si no leemos su palabra? O sea, estamos esperando que venga un ángel y nos diga. No, no va a suceder así. Eso ya sucedió antes. En el Antiguo Testamento, cuando se aparecía el ángel y se le apareció aquel burro, ¿se acuerdan? Al asno. En aquellos entonces sí se aparecía el ángel. Ahorita no se va a aparecer un ángel. Tú necesitas ir por tu Biblia, allá donde la tienes guardada y escondida, y comienza a leerla. Y hay personas que dicen, es que no le entiendo. ¿Saben que cuando comenzamos a hablar tampoco entendíamos? Cuando nuestros papás nos decían una palabra, sí, no la entendían los niños. De niño no entendíamos muchas palabras. Decíamos nosotros, ¿qué me estará diciendo? Que no le entiendo. Porque éramos niños espirituales y no entendemos la palabra cuando somos niños espirituales. Y hay muchos que nos quedamos siendo niños espirituales porque no queremos aprender a leer la palabra de Dios. Sí, perdón, es que yo siempre digo algo, que quiero predicar bonito, pero a veces no se puede, ¿ok? Entonces, habla la palabra. ¿Y qué vas? De perdis, apréndete el Salmo 23 como los niños de 3 años que ya se lo saben en el colegio. De perdis. Porque cuando tengas miedo en la noche vas a comenzar a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustias. Unges mi cabeza con aceite, se la saben toda. Una niña de 3 años se lo sabe. Ustedes se lo saben todo el salmo, ¿ok? Con comas, puntos y mayúscula y minúscula, ¿ok? Sí. Entonces no queremos leer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra de Dios si no la leemos? Por favor, ayúdate. Necesitas leer. En lugar de leer el periódico, en lugar de ver la telenovela, en lugar de ver la serie. Sí, ojalá hicieran una serie de la Biblia. Vamos a tener que hacerla. La serie de la Biblia, para que podamos saber y conocer lo que Dios tiene para nosotros.
Necesitamos declarar la palabra, necesitamos vivir en la palabra. La palabra de Dios en acción no puede ser detenida por nada ni nadie. Cuando vemos la palabra de Dios en acción, vemos a hermanos y hermanas dispuestos a hacer lo que sea necesario por Dios. Cuando vemos la palabra de Dios en acción, vemos un ejército grande. Vemos personas maduras, vemos personas que van a perseverar, vemos personas que van a llegar a la meta. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Dios, hablamos de todo. Y no solamente hablar la palabra. 5, depende del Espíritu Santo. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, algo grandioso sucederá. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y era un ejército grande en extremo. No profetizamos porque no queremos. Tenemos a alguien, al Espíritu Santo. Él nos da el poder para hablar, Él nos da el poder para profetizar, Él nos da el poder para vivir, para declarar la palabra. Pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, entonces no podemos hacer nada. Necesitamos buscar al Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Saben por qué hay tantas personas muertas espiritualmente? Porque no buscan al Espíritu Santo, porque no leen la palabra de Dios, porque no profetizan en su vida. Tú tienes que aprender a profetizar. Profetiza con quién te vas a casar, profetiza qué vas a hacer, profetiza tu vida. Puedes hablarlo, pero lo peor de todo es que hablamos cosas que no son de Dios. Hablamos cosas negativas, hablamos cosas que nos destruyen, hablamos cosas que nos deprimen, hablamos cosas que nos desunen, hablamos cosas que en lugar de edificarnos, que en lugar de ayudarnos para ser mejores, ¿sí?, nos van para abajo. Entonces comienza a profetizar en tu vida. No importa que diga la gente que estamos locos. Comienza a decir: yo lo creo, yo sé que mi Redentor vive, y aún de la muerte, aún de la tumba fría, me levantará. Amén. Necesitamos aprender a vivir no siendo hueso seco. Tenemos que tener cuidado, porque el pueblo de Israel está desparramado en el desierto porque no obedecieron. Si queremos obtener la victoria aun cuando las cosas nos aparentan ser buenas, si queremos obtener la victoria cuando las cosas parecen ir de mal en peor, tenemos que ser obedientes y dejarnos guiar. Tenemos que mirar hacia nuestro alrededor, viendo a las personas, buscando hacer la voluntad de Dios. Nuestra fe no nos puede fallar y tenemos que transmitir la palabra de Dios con la autoridad que Él nos la dio. No podemos descorazonarnos y ni apartarnos de Él. No podemos permitirle al enemigo que nos mate espiritualmente. No olvide lo que Dios ha hecho. No olvide
lo que Dios le ha dado. No olvide las bendiciones que Dios le ha dado, porque el solo hecho de que tú estés aquí es una bendición. El solo hecho de que estés respirando es una bendición. El solo hecho de que sigas de pie es una bendición. Y más aún porque le conocemos a Él, porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Necesitamos perseverar, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes. Necesitamos dejar que Dios venga y nos hable. Dijo Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí. La realidad es que Ezequiel no hizo nada, solamente se dejó tomar por Dios. Dejó que Dios lo usara. Levántate, ponte de pie. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, no quiero estar en ese valle de huesos secos. No, Señor, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. Tengo que caminar. Quiero ver tu gloria, Espíritu Santo. Todavía me falta mucho. Nunca debo de perder la fe. Aunque venga la tormenta, aunque vengan los problemas, aunque venga el desánimo, no puedo perder la fe. Dile: Señor, enséñame cada día a depender de ti. Enséñame a depender de tu palabra. Enséñame a depender de tu Espíritu Santo. Enséñame, Señor. Enséñame, enséñame. Si tú estás ahí en tu casa y nunca le has dicho al Señor: entra a mi corazón, quiero conocerte, yo te invito que hagas esta oración conmigo ahí en tu casa. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame, por favor, ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.